Saludos y bendiciones. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de seguir estudiando esta serie de lecciones. No sé a ustedes, pero para mí me ha parecido muy interesante y esta semana no va a ser la excepción. Uniendo el cielo y la tierra es la lección de el título de la lección de este trimestre. Pero antes de continuar, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre por siempre. En este momento estamos delante de ti, primeramente dándote las gracias por tu cuidado, por tu protección, por tu misericordia, por el amor que tú nos prodigas a diario, Señor, por la protección. Señor, te pido en forma muy especial por las personas que están en este país, Señor, el cual está haciendo, o sea, está pasando esta tormenta, Señor, que tú cuides a aquellas personas que no tienen un techo donde protegerse o quizás no tienen energía eléctrica o no tengan algo que le hace falta, Señor, te pido que tú proveas para ellos, para cada uno, los cuide y los proteja bajo tus alas, Señor. También bendice a cada persona que nos acompaña, que tu Santo Espíritu sea con cada uno de ellos, Señor, que podamos entender, comprender las lecciones que tú tienes para cada uno de nosotros. También pedimos la presencia del Espíritu Santo al momento de grabar esta lección, que no sean mis palabras, siempre las tuyas. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. La lección de esta semana se titula Brillar como luces en la noche. Eh, y eso podría ser una ilustración de, se supone que si uno prende, alguien dijo que si uno enciende una lámpara al mediodía, pues no va a hacer ninguna diferencia, pero si prende esa misma lámpara en la noche, pues se va a notar la luz. Así que la ausencia de luz hace que si se prende una bombilla, una lámpara, pues se vea más, se note más, llame más la atención. El versículo para memorizar, Filipenses 2:14 al 15, hagan pues todos sin queja ni discusión para que sean irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y perversa en la cual ustedes resplandecen como luces en el mundo, sea por fíjense que cuando Jesús vino, había una oscuridad espiritual muy grande y por eso él quizá llamó tanto la atención, porque él era algo totalmente diferente, así cuando nosotros somos diferentes, pues se va a notar. Eh, Dios dijo a los hebreos que su obediencia a la voluntad divina sería su sabiduría e inteligencia. O sea, Dios dijo a los hebreos que por su obediencia a la sabiduría de Dios y a la inteligencia, eso se iba a notar y ellos iban a ser un pueblo especial entre las demás naciones. Que al oír estas leyes dirán, qué pueblo más sabio y entendido, qué nación tan grande es esta. Deuteronomio 4:6. Eso se lo dijo al antiguo Israel. Siglos más tarde Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. O sea, él comparó, ilustró lo que es la luz para un mundo en oscuridad. El que me sigue no andará en tinieblas, o sea, él era la luz, sino que tendrá luz, la luz de la vida. Y también ustedes son la luz, dijo él. Una ciudad situada en un monte no se puede esconder, o sea, una ciudad que está sobre un monte no se puede esconder. ¿Cómo podemos ser esa luz? Mediante una estrecha relación con Jesús, la luz verdadera. Nosotros somos como la luna que reflejamos la luz del sol que es Cristo. Fíjense que la luna no tiene luz propia, sino que refleja la luz del sol que sí tiene luz propia. Solo mediante, ajá, o sea, Jesús es la luz verdadera y a todo hombre que viene a este mundo. Por eso Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla y
todo nombre confiesa que Jesús es Dios. La luz y el poder del cielo están disponibles para quienes hemos entregado nuestra vida a Jesús, pero con demasiada frecuencia esperamos que Dios haga también nuestra parte, que nuestras propias ideas y planes se interpongan en los caminos de Dios. De allí las palabras de Pablo a los filipenses sean tan pertinentes como hoy. Así que la, el secreto para dar luz es estar conectada a la luz verdadera. O sea, recuerden siempre el sol y la luna. La luna no tiene luz propia, sino que refleja la luz del sol, que sí tiene luz. Mostramos lo que Dios produce. Tras presentar a Jesús como ejemplo de humildad, Jesús es la humildad, es el ejemplo perfecto de humildad, de la voluntad, de la sumisión a la voluntad de Dios. Y Pablo se dirige a los filipenses y elogia esta obediencia al Señor después de recibir el Evangelio. Y como dijo ese escritor en semanas anteriores, no crean que esta obediencia era inherente, o sea, no era algo natural en ellos, sino que Dios lo capacitó para que fueran obedientes. Dios es el que produce tanto el querer como el hacer por su propia voluntad y lo insta a seguir siendo obedientes. Y él presenta a Cristo como ejemplo y la cruz como el camino de la salvación. Pablo se centra en la aplicación de ello toda la vida. Filipenses 2, 12 al 13, hay una exhortación que parece que es o sea, parece que Pablo se está contradiciendo. Eh, Filipenses 2, 12 al 13. Y aquí es que vamos a ver lo que yo le había estado diciendo. 2:12, por tanto, amados míos, tal como habéis obedecido siempre, no solamente en mi presencia, sino mucho más ahora que no estoy, ocupado en vuestra salvación con temor y temblor. Esta última parte puede confundir, pero ahí mismo en el siguiente versículo, porque Dios es el que obra en ustedes tanto el querer como el hacer por su propia voluntad según su propósito. Si uno saca el versículo 13, puede decir que uno tiene que luchar por su salvación. Puede ser, puede darse a entender que la salvación viene por las obras, pero ahí mismo en el capítulo 13 dice que qué es lo que sucede realmente. Pablo no presenta en estos dos versículos un evangelio diferente al de Romanos, que dice que la salvación es por la fe. Es por medio, la salvación es en Jesús y se alcanza por medio de la fe en Él, que no es ni siquiera nuestra fe, sino que es la fe de Jesús que Él nos la da como un don. Eh, Podemos estar seguros de que el mensaje aquí concuerda con el mensaje de la justificación por la fe que Él predicó en Filipos y ahora le dijo, es importante que cuando usted vea temas así, ve a la luz de todas las escrituras y todo lo que enseña toda la Biblia acerca del mismo tema. Eso es muy importante cuando son temas así que son trascendentales. Cuando usted quiere, qué sé yo, un versículo para ilustrar algo, pero cuando son temas así tan importantes, no se puede tomar un solo versículo, porque si usted aquí sí se aplica que un texto sin un contexto es un gran pretexto, es como el estado de los muertos. Vimos la semana pasada que él dijo que se quería ir con Dios, pues da a entender una cosa, pero si lo vemos a la luz de todas las escrituras, pues vamos a entender que es otra cosa. Esto mismo ocurre en este versículo. Hay muchísimos versículos que pueden indicar que nosotros nos salvamos por las obras, por lo que hacemos, especialmente en Santiago. Si se saca de contexto,
Si usted lo saca de contexto, puede dar a entender eso. Dice que Martín Lutero no quería saber del libro de Santiago, porque él, si no se entiende bien, si no se entiende a la luz de otros textos, se puede dar a entender eso por las obras. Eh, y aquí vamos a ver una serie de versículos que nos aclaran este concepto. Eh, Romanos 3, 23 al 24, porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios muestra su amor hacia nosotros, que aun cuando éramos o cuando somos pecadores, Él murió por nosotros. Él no esperó que nosotros fuéramos salvos, sino que Él murió por nosotros, aun cuando nosotros éramos salvo. Y dice, porque por la gracia sos salvo por medio de la fe, y esto no viene de nosotros, sino que es un don de Dios. Eso es Romanos 5:8, y Efesios 8 al 2 dice algo parecido, que toda mente es por las obras. Vamos a ver lo que dice Efesios 2:8 al 10. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no proviene de vosotros, sino con Dios de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque imagínense, si fuera por obra, eh, aquí lo dice, para que nadie se gloríe. El ser humano que es propenso a la vanagloria, al, sí, al orgullo y a la vanagloria. Imagínense que pudiera salvarse por sí mismo. ¿Cómo sería? ¿Cómo trataría a los demás? A los que no pueden hacer lo que ellos pueden hacer. ¿Cómo lo trataría? Dice que si fuera por hora, el que trabaja, eh, tengo el versículo, pero no lo puedo decir. Pero Pablo dice que el que hace las cosas por las obras, pues le cuenta como salario. Y si le cuenta como salario, pues ya no es un regalo, sino que es un pago por lo que hizo. La salvación es indudablemente una obra de Dios. No podemos atribuirnos ningún mé- mérito al respecto. Incluso la fe misma es un don, o sea, la fe, nosotros no tenemos fe, sino que la fe es un don estimulado por el Espíritu Santo, es un don de Dios que pone en nosotros. Nuestra propia obra no puede salvarnos. Sin embargo, Dios no vuelve a crear, no recrea espiritualmente. Lo que le dijo a Nicodemo, tiene que volver a nacer, y eso es un proceso, es como un niño que nace y va creciendo hasta que se vuelve un adulto. O sea, el que comenzó la obra en vosotros la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Es el proceso de santificación, y ese es cuando por medio del Espíritu Santo Él va fortaleciendo nuestra voluntad, cambiando nuestros gustos, nuestros gustos naturales, cambiando nuestra naturaleza, y así nosotros aprendemos a escoger lo que es correcto y resistamos la tentación y tomemos decisiones propias. En ese proceso nosotros eh, debemos participar en ese proceso, porque Dios quiere que hagamos decisiones conscientes, o sea, que sepamos lo que estamos haciendo, no como por obligación o como si fuéramos robots. De esta manera ponemos por obra que Dios produce en vosotros como con temblor y temblor. Significa que debemos temer al juicio adverso de Dios en nuestros débiles esfuerzos para obedecer. No, por supuesto que no. Esa frase se refiere a experimentar la presencia de Dios y nuestra necesidad de ser obediente, o sea, de tomar las decisiones correctas, impulsados por el Espíritu Santo. En la parte del lunes, luces en la oscuridad. Yo no sé si usted ha ido o ha estado en lugares oscuros,
cuando uno vive en ciudades donde hay muchas luces, pues es más difícil ver las estrellas o ver las luces, pero cuando uno va a lugares donde hay un oscuro, pues se ven las estrellas y a veces la luna se ve y ilumina todo, porque hay oscuridad. Pablo insta a los creyentes a hacer todo sin queja ni discusión. Los desafíos de la iglesia son tan serios que aquella que no puede mantenerse sin un esfuerzo significativo de nuestra parte. La unidad dentro de la iglesia es el resultado de nuestra unión con Dios. O sea, no es algo que uno decide, oh, yo voy a hacer esto. Vuelvo y le digo, como yo le he estado diciendo, esta es la naturaleza humana. Lo que Pablo está diciendo aquí, él está hablando de cómo es el ser humano, el que un ser humano actúe de manera diferente y que lo haga genuinamente, porque como leímos la semana pasada en la cita del camino a Cristo, una persona por amor a las apariencias, por amor para ser, por amor a la influencia, por amor a las apariencias, para ser aceptado por los demás, puede tener una conducta intachable. Esos son los que golpean a los que no son como ellos. Eh, Porque lo hicieron por su propio esfuerzo, o sea, no lo hicieron porque Dios lo hizo a través de ellos, no, el corazón no está convertido, solo que nosotros no sabemos quiénes son esos ni quiénes son, de quiénes son ni quiénes no lo son. Eso es obra de Dios saberlo, porque los corazones solamente Dios lo escudriña. La unidad dentro de la iglesia es el resultado de nuestra unión con Cristo y de la obediencia con su palabra. Es vital para nuestro testimonio, ya que con Pablo señala, hemos sido llamados a resplandecer como luces en el mundo, a hacer diferencia. En una noche sin luna, lejos de los resplandor de la ciudad, las estrellas se hacen visibles y parece brillar más. Es el contraste, o sea, la oscuridad hace que la luz brille más. Lo que hace la diferencia, cuando más oscuro es el cielo, más es mientras más es la oscuridad moral que existe en este mundo, lo que sean diferentes van a brillar más. O sea, el contraste se va a ver más, se va a ver marcado. O sea, va a ser más marcado. Cuán es importante no dejar que las luces artificiales de las ideas, las presiones y las prácticas mundanales hagan que este testimonio se desvanezca. No sé a qué se refiere aquí con las ideas, no es cuando usted tiene una idea de hacer algo, eso no se refiere a eso. Me imagino que son eh, pensamientos filosóficos, digo yo, ese tipo, algo que no tiene base, pienso yo que es eso. Me hubiese gustado que amplíe más ese concepto, porque no creo que son las ideas que una persona tiene, yo tengo una idea, voy a hacer esto y esto, no creo que sea ese tipo de ideas. Filipenses 2:15 al 16. ¿Cómo describe Pablo que debemos ser y hacer como hijo de Dios? Para que seas irreprensible y sencillo hijo de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y perversa, en la cual resplandezca como luces en el mundo, ha sido de la palabra de Dios da. O sea, aquí hay palabras claves intachables. Esto fue Job. Job fue llamado así por Dios, intachable, varón perfecto. Dice así, sin mezcla, en la vista de los ataques despiadados que probablemente enfrentará como testigo a Jesús, Él nos anima a ser como sencillos como palomas. Mateo 10:16, y Pablo nos insta a ser sencillos, inocentes acerca del mal, eso es sin malicia. Eh, Y aquí habla del contenido de las redes de comunicación moderno, no es puro, edificante e inspirador. Yo le estaba diciendo que
Yo escuché unos seminarios de personas que trabajaban en Silicon Valley para los grandes, ¿cómo se llama? YouTube, o sea, las redes sociales, esas grandes redes sociales, ellos trabajaban ahí y se han unido para educar a las personas acerca de lo que está causando eso. O sea, los medios masivos de comunicación no tienen el objetivo de educar. Aquí dice, no es edificante ni inspirador. Hay cosas que sí, uno puede escoger, eso es lo bueno que uno puede escoger, pero el objetivo de ellos no es, el objetivo de ellos es entretener y entre más degradada esté la sociedad, el entretenimiento es cada vez más bajo y cada vez va para que la persona pierda pierda inteligencia, se degrade cada vez más. Yo voy a ver si yo encuentro ese seminario. Ellos decían que lo podían quitar en cualquier momento de las redes sociales porque estaba dando al punto. Eh, Realmente es cuando usted se acostumbra a, a la dopamina que produce esos videos de TikTok que son pequeñitos y usted comienza a deslizar. Fíjense que cuando usted desliza lo del teléfono es como cuando es lo mismo, eso yo lo aprendí de esta gente, es lo mismo que cuando la persona va al casino y juega, eso es lo que produce en su cerebro dopamina y si usted ha notado, la gente cada vez tiene menor poder de retención, o sea, las cosas que largas no se le puede hablar mucho porque pierden el enfoque. Eso es parte de lo que está pasando. Y no voy a hablar más de eso, pero es muy peligroso. Hay que tener mucho en cuenta. O sea, los medios de comunicación, si se usan para el bien, puede ser una herramienta, una buena herramienta, pero realmente no se está usando para eso. En la actualidad no se está usando para conocer cuáles son sus inclinaciones, qué usted le gusta, para después bombardearlo con el mercadeo. Para esa información se la van a pasar a personas que, miren, mejor me callo, pero no está bueno. Pero de verdad, cada vez lo que se ve en los medios de comunicación cada vez es más degradado. Hay que tener mucho cuidado. Aquí dice, aquí dice que no es puro. Mire, eso está muy lejos de ser puro. Eso es menos que puro. Eso es lo menos que hay ahí es pureza. En tiempos como estos, la práctica de David es una regla para nosotros. No pondréis ante mis ojos cosa injusta, porque no hay nada que reprograme más el cerebro que lo que usted ve, porque mire, usted hay luz, hay movimiento, así va más rápido al cerebro. La luz, el movimiento eh, y otras cosas, el cerebro, mire, lo coge de una vez. Nunca debemos temer ser diferente. Nuestra fe debe distinguirnos cada vez más. El objetivo de resplandecer como luces en el mundo, la única manera de lograrlo es rechazar la conformidad con este mundo y permanecer asidos de la palabra de vida. Mire, después que usted ve una programación excitante por un medio de comunicación con luces, movimiento, con una música ahí que está preparada para que los sentidos se alteren, para que el cerebro libere dopamina, o sea, esté excitado. ¿Usted cree que usted va a ir a ver una Biblia con letras ahí que no se mueven en blanco y negro? No va a poder leer la Biblia, se va a dormir, se va a aburrir. Eso es lo que pasa porque su cerebro está excitado. Igual es esa música excitante con
O sea, con el mucho, el boom es, el boom y dos letras, el organismo está excitado totalmente, no va a querer algo que sea tranquilo, que sea armonioso, que sea edificante, no, va a pedir más y más, es como es una droga, pide más excitación y más excitación. Usted no va a poder sentarse tranquilo a escuchar un orador por media hora, una hora, no, no se va a poder concentrar. Y ese realmente es el objetivo. Ese realmente es el objetivo, así que mucho cuidado con eso. Y entonces aquí el lóbulo frontal, donde se toman las decisiones, se va atrofiando por todas esas cosas, por las luces, por los movimientos y no puede tomar decisiones acertadas. Nuestras decisiones determinarán firmemente si hemos vivido teniendo en cuenta el día de Cristo, si hemos vivido corridos en vano. Tengan cuidado con eso. No es fácil lo que está pasando por ahí. En la parte del martes, un sacrificio viviente. Recordemos que Pablo, en Filipenses 2:17, Pablo dice que él quería. Dice, al contrario, aunque yo sea derramado en libación sobre el sacrificio, libación era una ofrenda que se daba líquida. De vuestra fe me alegro y me regocijo con todos vosotros. Es segunda de Timoteo 4:6. Ya estoy por estar sacrificado, el tiempo de mi partida está cerca. Así, ya Pablo se estaba despidiendo. Así que os ruego por la misericordia que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y aquí dice que el apóstol expresó una sorprendente ambivalencia, que era mejor para él vivir o morir como parte del servicio a Cristo. Ahora sugiere la posibilidad muy real de ser derramado en libación, de ser ofrecido en sacrificio vivo, agradable a Dios, que vuestro racional culto. Esta imagen se basa en la antigua práctica consistente en derramar un líquido como un aceite, que era la libación, vino o agua, que era una ofrenda. Eso está en Génesis 35:14, Éxodo 29:40. El aparente derroche de un líquido muy valioso, como devoción, como representación de devoción, que nos hace recordar lo que María hizo cuando vació el perfume de nardo puro a los pies de Jesús, o sea que era un derroche. Representó un gran desprendimiento que ilustró adecuadamente el sacrificio infinito hecho por Cristo por nuestra salvación. Si Pablo hubiese sido ejecutado por su labor de difusión del Evangelio, él se habría regocijado porque era como una ofrenda. Se había ofrecido a él literalmente, él se hubiese ofrecido como una ofrenda y finalmente lo hizo. Pablo fue ejecutado, Pablo fue un mártir. Pablo realmente entregó su vida por aquello que creía, por el Evangelio, por Cristo. Él dedicó su vida y se entregó. Aquí nos dice, los primeros cristianos, incluidos los de Filipos, la iglesia primitiva, compartían activamente su fe, difundiendo el evangelio casa por casa. Hechos 5:42, habían sus hogares para el estudio de las escrituras, una especie de grupos pequeños. Hechos 12:12, Primera de Corintios 16:19, Colosenses 4:15, Filemón 1:1-2, y eran capaces de fundamentar con las escrituras lo que creían, o sea, ellos estaban capacitados para enseñar. Hechos 17:11, 18:26, Primera de Pedro 3:15,
así como los pioneros adventistas hicieron lo mismo. Y en lugar de depender 100% de los pastores, pues cada persona hacía su parte. Ellos compartían la fe, daban estudios bíblicos y preparaban las personas para el bautismo y el pastor nada más venía a hacer la parte final. En resumen, con gran sacrificio personal, es decir, como un sacrificio vivo, trabajan para difundir el evangelio. Debemos hacer menos. O sea, si ellos lo hacían, eh, no debe ser menos en en el tiempo en que vivimos. En la parte de martes, del miércoles, un carácter aprobado y vamos a hablar eh, de Timoteo. Fíjense que Timoteo era el hijo adoptivo de Pablo. eh, y tenía un papel muy importante como remitente adjunto de esta epístola, Filipenses 1:1. Ahora Pablo comienza a detallar cuál valioso es Timoteo como uno de sus colaboradores y lo describe como un evangelista, segunda de Timoteo 4:5, a quien Pablo había enviado a Macedonia. Primera de Tesalonicenses 3:2, comparar con Hechos 18:5, 19, 22 y a Corinto en varias ocasiones y anteriormente había trabajado con él y con Silas en Corinto y luego en Éfeso eh, y describe a este muchacho, a Timoteo, como alguien que comparte sus sentimientos, o sea, comparte su visión, comparten la manera en que hacen las cosas, son unánimes, o sea, había una conexión entre Pablo y Timoteo, tenían un enfoque parecido en cuanto a o sea, en varios aspectos, en cuanto a su compromiso con Dios, las energías y el esfuerzo. eh, y la preocupación por los filipenses. Y aquí Pablo, en Filipenses 2:19 al 23, él no habla de Pablo, perdón, él no habla de Timoteo, perdón. Dice, espero que el Señor Jesús enviaros pronto, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo. O sea, Timoteo era un aliciente para Pablo, o sea, lo hacía, su compañía lo alegraba, lo hacía poner de buen ánimo. A ninguno tengo que comparta mis sentimientos. Pablo se sentía solo. Fíjense que sentirse solo no es ausencia de personas a su alrededor, es la ausencia de personas que compartan su visión sobre las cosas, su manera de pensar, etcétera, etcétera. Y Timoteo era eso para Pablo, dice, porque a ninguno tengo que comparta mis sentimientos y que tan sinceramente esté solícito por vosotros, o sea, tan genuinamente, eh, tan auténticamente, eh, exacto, tan sinceramente, tan honestamente, de manera auténtica. Porque todos buscan lo suyo, o sea, todos están detrás, todos hacen esto, pero lo que están realmente buscando sus propios intereses, no los intereses del Señor, en eso era que ellos coincidían. Pero ya conocéis sus probadas cualidades, que como un hijo hacia un padre está conmigo en el Evangelio, así espero enviarlos tan pronto vea o va mis asuntos. O sea, Pablo aquí en estos versículos está pidiendo la presencia de Timoteo porque ellos tenían forma de ver la vida, eran muy parecidos. ¿Qué dice el apóstol Pablo acerca de él?
Primera de Corintios 4:17 y en segunda de Timoteo 1:5 él habla de la fe no fingida de Timoteo que había heredado de su abuela Loida y de su madre Eunice. O sea, Timoteo era una persona, más adelante aquí lo dice, era una persona genuina. Eh, Primera de Corintios 4:17. Por eso he enviado a Timoteo, mi hijo amado y fiel en el Señor, quienes os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. O sea, él tenía plena confianza en Timoteo, que cuando lo enviaba a un lugar era como si fuera el mismo, como si él fuera personalmente a ese lugar. Otro atributo de Timoteo que menciona Pablo son sus probadas cualidades. Filipenses 2:22, la palabra griega así traducida es una persona que ha sido puesta a prueba intensamente por las dificultades. Romanos 5:4, o sea, esta persona, la fe se prueba, valga la redundancia, en la prueba. Si una persona no ha pasado por una prueba, pues no tiene eh, una fe aprobada. Eso fue lo que le pasó a Job, que él fue pasado por la prueba para, o sea, para purificar el carácter. Y fíjense, hoy yo estaba escuchando a un predicador que decía que las pruebas no son las consecuencias de sus malas decisiones, eso no es una prueba. Prueba es cuando una persona pasa por un proceso que Dios lo puso en ese proceso, no es el resultado de sus malas acciones ni de sus malas decisiones, es lo que le pasó a Job. Eso es una prueba, o lo que le pasó a Abraham, o quién más fue probado, Pablo fue probado, eran personas inocentes que pasaron por situaciones que no debían haber pasado, eso son pruebas. Eh, él había demostrado que tenía un carácter cuyo carácter y servicio han demostrado ser genuino. Genuino es eso mismo, sincero, auténtico, sin dobleces, sin falsedad, sin hipocresía. Es como Pablo está diciendo en Filipenses que algunas personas hacían las cosas por, por envidia, por vanagloria, aún por rivalidad, aún para causarle daño, o sea, hacían lo bueno para causarle el daño a Pablo. Eso para él era como un aliciente encontrar una persona como Timoteo que hacía las cosas como él, hacía las cosas sinceramente. Las experiencias difíciles de la vida ponen a prueba nuestra interés y demuestran quiénes somos realmente. Esa es la prueba, ese es el propósito de la prueba. Elena G. de White lo expresa de esta manera: la vida es una disciplina, habrá provocaciones que prueben su genio y es afrontándola con el Espíritu Divino cómo se desarrollan las gracias cristianas. Si se soportan mansamente las injurias y los insultos, si se responde a ella con contestaciones amables, y los actos de opresión con la bondad serán evidencia del Espíritu Santo mora en el corazón. Y añade que si las penurias y las molestias que fuimos llamados a soportar se soportan bien, desarrollarán el carácter, las virtudes de Cristo y distinguen al cristiano del mundano. El testimonio para la iglesia, el tomo 5, la página 323. Piensa en las provocaciones, dificultades y molestias que ha enfrentado recientemente. La ha soportado pacientemente y sobrellevado bien. ¿Qué puedes hacer para que la experiencia te ayuden a ser más disciplinado? Eso es para pensar. A veces ayuda a pensar que las provocaciones son personas que realmente eh, tienen un dolor muy grande por dentro. Eso no justifica porque muchas personas tienen un dolor y no actúan, no dañan a otra persona. Pero por lo general, cuando una persona trata de dañar a otra es porque tiene un dolor muy grande por dentro, tiene envidia, tiene celos.
se siente inferior. Hay muchas razones por las que una persona hace eso. Podríamos decir que se deja usar por el enemigo, pero por esas son las motivaciones. Se deja usar las motivaciones porque el enemigo utiliza sus debilidades, él sabe cuáles son tus debilidades y las utiliza para dañar a otra persona. Eso es lo que pasa. Cuando uno piensa, mira, esta persona está muy dolida, tiene cierto celo, envidia, lo que está diciendo no es real lo que está diciendo, solo lo está haciendo por hacerte salir de tus cabales, pues tú no le das el gusto en el nombre del Señor. Eh, no le dé el gusto. No deje que no seas partícipe o sea, no sé, de lo que sea que le esté pasando. Estimen a los que son como él. En la parte del jueves. Y en esta lección vamos a hablar de Epafrodito, que puede ser un nombre que viene de la palabra Afrodita, que era la diosa del amor de los, una diosa del amor bien extraña. La palabra puede venir de ahí, de Afrodita. Pero este hombre la relación de este hombre y Pablo es muy interesante. En Filipenses 25, 25 al 30 dice, me parece necesario, para él era una necesidad enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero, hermano, colaborador y compañero, y vuestro mensajero es vuestro, o sea, es hermano, colaborador, compañero, mensajero, eh, ministrador de sus necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y se me angustió, o sea, Pablo envía a Epafrodito como mensajero y es el que, o sea, es como su mano derecha, una de sus manos derechas porque Pablo tiene mucho. Y se angustió porque había oído que había enfermado. En verdad estuvo enfermo al borde de la muerte, pero Dios tuvo misericordia de él y no solo de él, sino también de mí para que yo no tuviese una tristeza sobre tristeza. Así lo envío con mayor solicitud para que al verlo de nuevo os alegréis. O sea, la presencia, al igual que Timoteo era motivo de ánimo para Pablo, este hombre Epafrodito era motivo de alegría para los filipenses. Dice, recibílo en Señor con toda alegría, estimado a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo cerca de la muerte, arriesgando su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio a mi favor. O sea, otra vez Pablo acostumbra a enviar a las personas con una carta de recomendación. Si ustedes notan, eso pasó en Filipo, eh, en Filemón, y ahora está pasando. Estos son cartas de recomendación que él le está diciendo, recíbalo como a mí, recíbalo porque mira, él se ha sacrificado por mí, él ha estado enfermo, recíbalo porque, y le dice todo lo que ha hecho por él para que él sea recibido bien por estas personas que lo conocían y lo estimaban, pero aún así Pablo pues le da una carta de recomendación. Dice, el hecho de que Pablo lo llama su colaborador sugiere que estaba activo en el ministerio y trabajando junto al apóstol, su colaborador y compañero y su amigo. O sea, él tenía, su hermano, perdón, tenía muchos, se le dice, eso tiene un nombre cuando una persona tiene todo eso, vamos a decir, tenía muchas responsabilidades, pero se le dice de otra manera que ahora no viene a mi mente. Dice, sugiere que era un compañero de milicia. Comparar con Filipenses 1:27,
Filipenses 1:27, solo que os portéis como es digno del Evangelio de Cristo, entonces sea que vaya a ver o que esté ausente, oiga que esté firme en el mismo espíritu, combatiendo humildemente como por la fe. Y dice aquí que este hombre, Epafrodito, un nombre, un nombre un poco difícil, había afrontado muchísimas pruebas y dificultades por difundir el evangelio, incluso él había arriesgado su vida. Y como mensajero, apóstolos en griego, designado por la iglesia de Filipo, Epafrodito fue a atender a Pablo a la cárcel y a ocuparse de cualquier necesidad que este hombre, que Pablo pudiese tener. Filipenses 2:25. Me pareció necesario enviar, o sea, los filipenses lo envían para que supliera las necesidades de Pablo y él lo envía de vuelta porque este hombre había estado enfermo. Dice aquí que ellos le enviaron ofrendas a Pablo para su sostenimiento. Era importante esta contribución monetaria porque necesitaba alimento, vestimenta, camastro o cualquier otra necesidad que él podría tener como un prisionero que era. Y esas necesidades eran provistas por sus familiares o amigos. Eh, Hechos 24:23. Y casi al final de su segundo encarcelamiento, Pablo pidió a Timoteo que procurara venir antes del invierno para que le llevara una capa, un abrigo a su celda. Fíjense que ahora que estamos en tormenta, nosotros estamos en tormenta, ahí afuera está como ese cuadro aquí, lleno de nieve. Y yo a veces salgo a caminar así por el vecindario y está bien frío y uno tiene que ponerse abrigo y todas las cosas, botas que uno pueda caminar en el hielo porque está lleno de hielo todo. Eh, y Pablo, pues parece que tenía ese frío, o sea, y venía el invierno y él está preparándose y le pide un abrigo grueso porque la celda era fría. Y dice, al parecer Pablo necesitaría ese grueso abrigo en su fría celda. También fue Epafrodito a quien se encomendó llevar esta epístola, o sea, a Filipo. Esa carta se lo encomendó llevarlo a él. Lo Hechos de los Apóstoles, la página 395. Tal vez debido a los problemas en Filipos, en la lección 4 ya lo vimos. Pablo consideró necesario enviar a Epafrodito de regreso antes de lo provisto para que llevara la carta que se estaba encargando de la situación que se estaba viviendo. Lo vimos la semana pasada, todos los asuntos que había ahí, las discordias, las rivalidades, toda esa cosa. Y él iba a ser causa de alegría. Y dice que los recibieran en el Señor. Y él quiso asegurarse de que no se preocuparan por la situación, por su situación en la cárcel. Dice, el apóstol quiso asegurarse de que no se preocuparan por su situación en la cárcel. También destacó que Epafrodito era la clase de persona que los cristianos debían tener en gran riqueza, no por sus riquezas ni su condición social, sino, o sea, no por lo que él tenía, las riquezas o su condición social, sino por lo que él era, por el espíritu de sacrificio, sea por su carácter, por su persona. Estímelo por su persona, no por su riqueza ni por su condición social. No lo estimen por eso. Comparar con Lucas 22:25 al 27, la palabra que designa la estima o la honra solo aparece una poca vez en el Nuevo Testamento y él lo está utilizando para referirse en Lucas 22:25 al 27 se está refiriendo a esta ocasión cuando el centurión fue donde Jesús a pedirle que le sanara a su
a su esclavo que estaba enfermo, que estaba muriendo, y se usa esa palabra que era muy estimado. Esa misma palabra es la que usa Pablo para hablar de Epafrodito. O sea, estímenlo por lo que él es, por su carácter, por su persona, por su sacrificio. No lo estimen por lo que él tiene o por su condición social. Pablo estaba claro con quién estaba tratando. Por ejemplo, para referirse al siervo de Centurión, que era una persona muy estimada, para quienes se honra ubicándolo en un lugar especial en el banquete, Lucas 4, 14, 8 se usa la misma palabra, y para Jesús como preciosa piedra angular, primera de Pedro 2, 4, o sea, es la misma palabra que Pablo usó para decir que este hombre era muy estimado. El hecho de que Epafrodita fuera incluido en este grupo significa sin duda que él era un hombre fiel, o sea, era bueno, Pablo lo dice, un colaborador, un compañero, administrador de sus necesidades, eh, mensajero muy estimado, que sacrificó su vida por lo que estaba haciendo y por él. Así que es una interesantísima carta de recomendación que Pablo está haciendo. Eh, y ya la parte del viernes para continuar, para terminar, hay una cita deseado toda la gente, la página 503. El que estará más cerca de Cristo será que en la tierra haya bebido más hondamente del espíritu de su amor desinteresado. Fíjense que lo dice beber. El amor no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Primero de Corintios 13, 4 al 5. Amor que mueve al discípulo así como él movía al Señor, a dar todo, a vivir, a trabajar, a sacrificarte hasta la muerte por la salvación de la humanidad. Este espíritu se puso de manifiesto en la vida de Pablo, el que dijo, porque para mí el morir es Cristo y el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque la vida revelaba a Cristo ante los hombres y el morir era ganancia. Ganancia para Cristo, la muerte misma pondría en manifiesto el poder de su gracia y ganaría alma para él. Miren, se dice, me parece que en el conflicto de los siglos se dice que la sangre de los mártires era como semilla que regaba. O sea, entre más moría y más sufrían, más personas, pues, movidos por ese testimonio, eh, pues creían en lo que ellos predicaban. Por eso aquí dice que sus obras con ellos siguen, porque, fíjense, Pablo murió hace miles de años y todavía las obras de Pablo siguen con él, o sea, siguen testificando de lo que él hizo. O sea, muera o viva, sea en el cuerpo, sea en mi cuerpo por mi vida o por mi muerte, será magnificado Cristo. Eh, y otra cita aquí, no está lejos el tiempo cuando toda alma será probada. No querrá imponer la marca, o sea, no querrá imponer la marca de la bestia. Aquellos que hayan cedido paso a paso. O sea, ceder es poco a poco. No te va a poner que ceden algo grande, va a ser en algo pequeño, pero mientras tú más vas cediendo en lo pequeño, pues lo grande se va a hacer, se va condicionando la mente y lo grande va a ser más, o sea, va a ser más fácil. Si no eres fiel en lo poco, en lo mucho no vas a ser fiel. No será cosa difícil ceder ante ante autoridades dominantes antes que someterse al escarnio, a los insultos, a la amenaza, a los encarcelamientos y a la muerte. Cuando multitudes de hermanos falsos se distingan de los verdaderos, entonces los que están ocultos se manifestarán y con expresiones de alabanza en sus labios se alistarán bajo la bandera de Cristo. Aquellos que han sido tímidos y vacilantes en la iglesia llegarán a ser como David,
dispuesto a trabajar y arriesgarse. Mientras más oscura es la noche para el pueblo de Dios, más resplandeciente la estrella. Satanás acosará severamente a los fieles, pero saldrá más que vencedor en el Señor. Testimonio para la iglesia, el tomo 5, la página 376-77. Mire, eso parece muy lejano, pero vuelvo y digo, eso pasa. Hay muchas circunstancias en que eso está pasando y seguirá pasando. Eso siempre ha ocurrido. Em, bueno, es muy interesante ver cómo Pablo insta a hacer luces y menciona el testimonio de Timoteo, que fue su colaborador y Epafrodito. Personas que realmente eran genuinas, que hacían las cosas, como dijo Pablo de Timoteo, que no hacía las cosas buscando su propio beneficio. Lamentable que él dice que él era, no sé, quizá en un lugar era el único que hacía eso, que mientras los demás buscaban su mismo beneficio, pues Timoteo buscaba el beneficio personal. Y me llama la atención de Epafrodito que él insta a los filipenses a no aceptarlo por lo que son. Es que eso es tan, o sea, en la sociedad que vivimos, eso es tan normal el pensar que el valor de una persona es por lo que tiene, por su condición social, por muchas cosas. Y aquí Pablo está dando en el clavo, o sea, es por lo que acéptenlo por lo que eh, porque lo demás puede ser muy engañoso, es realmente muy engañoso, lo demás. Eh, bueno, yo le insto a que sigan estudiando esta lección, que quizás estudien algunos comentarios y porque son muy, eh, ahora sí edificantes, educativas, vamos a decir, nos sirve para nuestro diario vivir. Eso pienso yo. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre por siempre. Señor, gracias por tu cuidado, gracias por tus bendiciones. Gracias por tu amor, Señor. Gracias porque tú nos enseñas cada día. Ayúdanos, Señor, a servirte eh, desinteresadamente como tú lo hiciste, como Pablo lo hizo, como Timoteo lo hizo. Ayúdanos a que a nuestro servicio sea uno genuino, sincero y nuestra fe también sea como la de Timoteo, que era una fe genuina, sincera. Ayúdanos, Señor, a apreciar a los demás no por lo que tienen o por lo que hacen, sino por el valor que tú le das como seres humanos, como hijo de Dios. Ayúdanos a no hacer asesión de personas, Señor, y ayúdanos a tener humildad cada día, que es el antídoto contra el orgullo, Señor, y ayúdanos a crecer cada día más en ti. Bendice a cada persona que nos vea, suple de sus necesidades, cualquiera sean la que tienen, Señor. Acompáñalo, bendícelo y dale una buena semana. En el nombre de Jesús. Amén. Bye. Hasta la próxima semana, si Dios así lo permite.